Muy buenas tardes, estimados miembros, asociados y seguidores del Inter-American Institute for Democracy. Los saludamos desde nuestra sede, Tomás Regalado, nuestro presidente, Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo, y esta servidora, miembro de la Junta Directiva. El Inter-American Institute for Democracy es una institución sin fines de lucro abocada a la defensa de la libertad y de la democracia en las Américas. De allí que nuestra labor se haya centrado en los países que han perdido estos atributos, como lo son los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. También seguimos la realidad de naciones que están a punto de retomar el camino de la democracia, como es el caso de Bolivia y el Ecuador. Seguimos con mucha atención la evolución de la democracia en Brasil y también hemos iniciado el seguimiento de Colombia y México por considerar que en ambos países han acaecido sucesos atípicos dentro de lo que ha sido la dinámica política de esos países y han aparecido tensiones que están poniendo a prueba el Estado de Derecho y el orden democrático. De allí que hayamos creado una serie que se llama Quo Vadis y hemos tenido la serie de Quo Vadis es precisamente para analizar lo que está ocurriendo en los países de América Latina en términos del Estado de Derecho y la preservación de la democracia. Hemos tenido series de Quo Vadis desde Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil y ahora tenemos a México, que esperamos este sea el primero de muchos otros foros. Queremos agradecer de manera muy especial el apoyo que hemos recibido del diario Las Américas, del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores, COMEXI, y también de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy iniciamos nuestro seguimiento de la realidad de una de las naciones de mayor gravitación en nuestro continente americano, México. Su trayectoria política estableció senderos en el devenir de la región. Su constitución fue considerada como la más avanzada de su época al ser la primera en establecer el salario mínimo, la jornada de trabajo de 8 horas y el derecho a la sindicalización y a la huelga. Desde el punto de vista de su gravitación económica, se trata del mercado más importante de América Latina y la economía que alcanzó el primer trillón de dólares antes que ninguna otra, incluyendo al Brasil. Fue el primer país de la región en ingresar en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OSD. Desde el punto de vista institucional, los 70 años que van desde la Revolución Mexicana hasta el triunfo electoral de Vicente Fox fueron descritos por Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta, ya que mantenía el Estado de Derecho y el crecimiento económico mientras se suprimían libertades, en particular las de expresión y asociación política. Luego de una pausa donde se profundizaron los derechos democráticos, hoy pareciera que el país se encamina hacia una reversión en la que se están acotando los derechos a la expresión, a la asociación y el emprendimiento económico. Nos interesa, por lo tanto, analizar las razones de esta reversión. Para lograr este objetivo tenemos un panel realmente sobresaliente que incluye al presidente de COMEXI, al secretario general de la CIP, un embajador eminente, un académico muy prominente, el presidente de un conglomerado de medios y a nuestro director ejecutivo. Los panelistas tendrán 7 minutos para desarrollar sus tesis. En el minuto 6 les haré una señal para pedirles que deberán concluir su exposición. Luego habrá un periodo de preguntas y respuestas y cerraremos con las reflexiones sobre el evento de nuestro presidente Tomás Regalado. Sin más que añadir hoy, voy a dar inicio al foro, solicitándole a Luis Rubio que nos haga una presentación marco sobre la problemática que exhibe México en lo político y lo económico. Luis Rubio es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI desde el 2017. Es presidente también de CIDAC, que es el Centro de Investigación para el Desarrollo. En 1985 recibió el premio APRA al mejor libro. En 1993 el premio Dag Hammarskjöld y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo en artículo de fondo. Rubio es comentarista sobre temas internacionales de economía y política. Escribe una columna semanal en Reforma y es el frecuente editorialista del Washington Post, del
del Wall Street Journal y del Financial Times. Muchísimas gracias a Luis por estar con nosotros y adelante, por favor. Gracias, Beatriz, y gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por esta oportunidad. México está viviendo la reactivación de una vieja disputa que desde los finales de los 60, 70 se está dando, pero ahora bajo circunstancias nuevas. La disputa es sobre si debe ser una economía abierta o cerrada, sobre si debe haber más gobierno o más mercado, sobre si debe haber democracia o debe haber un gobierno más duro. Esta disputa ha vuelto y ahora revitalizada y agravada por el enojo de la población y de algunos políticos, y además guiada por el resentimiento y un profundo ánimo de venganza. La larga historia en corto es que las reformas económicas que comenzaron al inicio de los 80 vinieron después de que el gobierno prácticamente había quebrado, después de una década de lujuria en los 70. A partir de ese momento, se hicieron grandes esfuerzos por construir instituciones e implementar regulaciones con el objetivo de conferirles certidumbre tanto a los empresarios e inversionistas como a los ciudadanos en general. Así es como surgieron instituciones como las Comisiones de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, instituciones para la inclusión de personas con discapacidades, comisiones de competencia, transparencia, regulación de las telecomunicaciones y de la energía, un Banco Central Autónomo. Cada una de estas entidades fue concebida como mecanismo autónomo que tenía por objetivo limitar el poder presidencial, cuya historia de abuso es legendaria. Por esos 30 años, las instituciones como estas que acabo de mencionar y otras se fueron consolidando y desarrollando. Lo que nunca se modificó fue el régimen político y el sistema de gobierno para responder a las necesidades del desarrollo y para que se formalizaran esas entidades en mecanismos efectivos de contrapeso frente al poder presidencial. Esta ausencia fue la que permitió que México avanzara con celeridad en algunos ámbitos, pero también que se rezagara en otros. El contraste entre el sur y el norte de México, por ejemplo, habla por sí mismo. El norte crece a más de 5% en promedio al año y algunas partes del norte a un ritmo casi asiático o mayor en un par de estados, en tanto que el sur se ha rezagado casi sin crecer en estos últimos 40 años. La razón de esto tiene que ver con la característica central de las reformas que implementó México en estas últimas décadas y que contrasta con otras naciones que en las mismas décadas más o menos, como España, Chile, Corea, Taiwán, Colombia, llevaron a cabo reformas muy trascendentes. México es la única de estas naciones en las que las reformas fueron concebidas, promovidas e implementadas por un gobierno que llevaba décadas en el gobierno. Es decir, no fueron producto del fin de una dictadura o del fin de un gobierno autoritario, sino del propio gobierno descendiente del autoritarismo que las llevó a cabo, y eso obviamente tiene consecuencias. La lógica de esas reformas fue doble. Por una parte, era la de reactivar la economía luego de la crisis de deuda de 1982, pero por otra parte, evitar un cambio político, un cambio del gobierno del partido en el gobierno. En una palabra, la razón por la que México no llevó a cabo una reforma de su sistema de gobierno fue precisamente porque el objetivo de las reformas fue que el partido que estaba en el gobierno permaneciera en el poder. De esta manera, aunque hubo en 2000 una transición hacia el PAN, en el 2012 de regreso hacia el PRI y en 2018 a Morena, el sistema político no cambió en lo más fundamental de su estructura y el gobierno sigue siendo extraordinariamente ineficaz. Peor, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, es un expriista y en muchos sentidos actúa como tal, como el viejo PRI. El presidente tiene como proyecto la centralización del poder y para ello se ha dedicado a neutralizar, eliminar o desmantelar en muchos casos los contrapesos que existían. El objetivo es recrear la vieja presidencia casi omnipotente bajo el principio de que eso es lo que había creado un país próspero hasta hace 5 décadas. La centralización del poder que ha llevado a cabo el presidente López Obrador ha tenido 3 consecuencias. Primero, llevó a cabo profundos cambios en la estructura del presupuesto federal. El más patético de ellos es el de salud, donde se redujeron las compras justo cuando la pandemia pegó, por lo cual no es casualidad que más de 20% de los trabajadores del sector salud se hayan contagiado del coronavirus y más de la mitad de esos contagiados haya fallecido. Segundo, la desaparición de entidades autónomas ha paralizado la inversión privada,
por la incertidumbre que ha producido en general y por la ausencia de mecanismos reguladores predecibles. Y tercero, ha convertido al presidente en la única persona que decide en prácticamente todos los temas, porque además al eliminar a los cuerpos de profesionales, técnicos y personas experimentadas dentro del gobierno, lo que no solo ha politizado las decisiones, sino que además muchas de ellas han sido técnicamente inadecuadas. Aunque el presidente hable de austeridad, lo que en realidad ha hecho es canalizar fondos hacia sus propias clientelas políticas que le sirven electoralmente y que en buena medida explican su popularidad. En estas condiciones, la pandemia ha sido administrada con objetivos políticos y electorales más que de salud, lo que explica los niveles tan altos de mortalidad y en particular la longitud, el tiempo que ha llevado esta pandemia y que sigue creciendo el número de contagiados. Luis, te queda un minuto. La pregunta clave es cuál será la repercusión política de esto. En un país democrático la respuesta podría ser, si no obvia, al menos predecible, pero con las formas predemocráticas que México todavía tiene, donde el presidente sigue teniendo tanto poder, el resultado no es tan obvio, porque este aprista era tan efectivo que conquistó las mentes de las personas y eso ha hecho muy difícil que se creen organizaciones civiles independientes. Y ese va a ser uno de los factores clave para lo que pase en el futuro. Yo veo tres escenarios hacia el futuro. Uno es que el presidente se radicalice, otro es que se paralice y otro es que cambie. Comienzo por el tercero. México necesita reformas profundas que los presidentes anteriores no llevaron a cabo porque las condiciones políticas lo impedían, o porque ellos no estaban dispuestos a correr los riesgos que eso impedía, o no se dedicaron a construir la base política para hacerlo. El presidente López Obrador tiene la posibilidad y tiene la base política para llevarla a cabo, pero todo en su biografía lo hace imposible. La paradoja es que él podría ser el gran líder del futuro, pero para él el riesgo de una catástrofe económica ha sido una de sus motivaciones principales, y eso es lo que ha hecho que lo más probable es que en vez de que haga grandes cambios, se paralice y lleve al tercer escenario, que es que se radicalice o que siga radicalizándose de una manera tanto en la retórica como en materia no económica, sino política y judicial, como ilustra su propuesta de llevar a cabo una consulta popular para iniciar procesos judiciales contra expresidentes. Concluyo con un dicho muy mexicano que revela la naturaleza del sistema político y del humor social. Dice, como dice ese viejo dicho político, no hay mal que dure 6 años, ni pueblo que lo aguante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esa brillante exposición. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a Carlos Bravo Regidor, que es profesor asociado en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, donde también coordina el programa de periodismo. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México e Historia en la Universidad de Chicago. Bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias al Instituto Interamericano. Para mí es un honor compartir este panel con los colegas. Y preparé una breve intervención para tratar un poco de precisar la especificidad de este fenómeno de reversión democrática por el que podría estar atravesando México. Y para ello, para tratar de precisar esa especificidad, me voy a permitir hacer algunos contrastes, por un lado, con lo que fue el régimen del PRI, el régimen posrevolucionario, y por el otro lado también con un caso que siempre está en la mente de muchas personas. A mí por lo menos me preguntan mucho sobre si México está o no en una senda como la que estuvo Venezuela. Entonces me voy a permitir hacer esos dos contrastes, decir en qué se parece y en qué no se parece lo que está pasando con el gobierno de López Obrador, la dirección hacia la que parece encaminarse, tanto en lo relativo al régimen posrevolucionario mexicano como a lo que pasó en Venezuela con el chavismo. Lo primero que me gustaría decir es que respecto al caso venezolano, López Obrador, digamos, o el gobierno o el régimen que pretende instaurar Andrés Manuel López Obrador se parece a lo que pasaba en Venezuela al principio del gobierno de Chávez, me parece fundamentalmente en tres aspectos. El primero de ellos es el colapso del sistema tradicional de partidos, particularmente en el caso mexicano lo que llamamos el sistema de partidos de la transición, que eran, pues, por un lado el PRD, que era el partido de izquierda, por el otro lado el PAN, que era el partido de derecha, y el PRI, que habitaba en el centro más que por su ideología, por su indefinición.
o por su flexibilidad ideológica. Ese sistema de partidos en México, sobre todo a raíz de los malos resultados o de los resultados insatisfactorios que produjo tanto el cambio de modelo económico en las décadas del 80 y los años 90, como el proceso de transición a la democracia, sobre todo en la década de los 90, ese sistema de partidos empezó a acusar como un pronunciado descrédito que se aceleró sobre todo en la presidencia de Enrique Peña Nieto y, en mi opinión, en particular con el llamado Pacto por México, un acuerdo entre las dirigencias de los tres partidos junto con el presidente Peña Nieto que permitió impulsar una serie de reformas modernizadoras que prometieron mucho, pero cuyos resultados, pues como suele suceder, no llegaron con la celeridad ni con la contundencia, digamos, que la promesa de alguna manera anticipaba, y que, digamos, terminó por destruir la credibilidad de los partidos de oposición, en ese caso el PAN y el PRD, como oposiciones viables. Y eso dejó al partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, realmente como la única oposición creíble para buena parte del electorado en términos de ser una opción para emitir un voto de castigo contra lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. No es que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador haya conducido al colapso del sistema de partidos, es más bien que el colapso del sistema de partidos explica en muy buena medida el ascenso y sobre todo la magnitud de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Ese sería como un primer parecido con el caso venezolano. El segundo me parece muy claro lo que se ha dado a llamar la retórica populista, la formulación del conflicto político como un enfrentamiento entre un pueblo moralmente bueno y élites rapaces o corrompidas, en los términos de Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder. Eso por un lado, son los dos grandes actores del drama o de la épica política. Una cierta promesa de redención respecto a ese problema o a esa separación entre el pueblo y su clase dirigente. Y en tercer lugar, por supuesto, pues el papel del líder carismático, demagógico, pues que enarbola de alguna manera esa promesa, ¿no? Esos serían los parecidos que yo vería con el caso venezolano. Sin embargo, me parece, yo pondría un poco más de énfasis en las diferencias con el caso venezolano. En primer lugar, a diferencia de Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador no es ni ha sido nunca un outsider político, ¿no? Ha sabido jugar ciertamente con una cierta identidad o un discurso de outsider, pero él siempre ha sido parte del sistema político. Él siempre estuvo en el PRI, ha fundado dos partidos políticos, el PRD y Morena, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en fin, ha jugado, siempre ha tenido una larga trayectoria política dentro del sistema, y más que ser un outsider como lo era Chávez, para decirlo, digamos, en inglés, es como el outsider from within, ¿no? Porque en eso sí, pues ha querido jugar esa carta y ha sido creíble, ciertamente, en lo que la juega. En segundo lugar, me parece que la gestión de López Obrador hace muy evidente el hecho de que en realidad no es un estatista en el sentido antiguo que le dábamos al término o en el sentido de los antiguos populistas. Lejos de hacer más grande o más fuerte al Estado mexicano, López Obrador lo que ha hecho ha sido desmantelar instituciones, ha sido recortar presupuestos. En México se ha acuñado ahora un término que se llama austericidio, precisamente para describir el efecto de las decisiones y las políticas del presidente sobre la administración pública. No es un estatista como Chávez, en todo caso es un nacionalista, pero que frente a él resulta, la verdad, y de modo desconcertante, bastante conservador. No tiene para nada la radicalidad, la ambición de ese cambio profundo, de ese hombre nuevo, de alguna manera, que ha animado a los líderes Te queda un minuto de la historia, o a Chávez, ¿no? Y por último, creo que también la situación es diferente porque es imposible explicar el ascenso del chavismo sin remitirnos a dos situaciones muy concretas. Por un lado, el alto precio del petróleo y la cantidad de recursos que eso le dio al presidente Chávez para rehacer completamente el sistema político venezolano. El problema que tiene López Obrador precisamente es que no tiene dinero.
es un gobierno muy pobre y que además se ha dedicado de alguna manera a minar su propia capacidad. Y por último, desde luego, creo la vecindad con Estados Unidos. Más allá del caso de Donald Trump, que es un presidente ciertamente anómalo, el efecto moderador que ha ejercido y va a seguir ejerciendo sobre la presidencia de López Obrador el acuerdo comercial que México tiene con Estados Unidos. Quizás dejo para una segunda intervención entonces la comparación de las semejanzas y diferencias del régimen de López Obrador con el régimen del PRI, el régimen posrevolucionario, y bueno, pues aquí me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a Andrés Rosenthal, que fue el presidente fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, del 2001 al 2006, a lo largo de su carrera diplomática. Entre el 1966 y el 2001 se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador ante el Reino Unido, embajador en Suecia y representante de México ante los organismos internacionales en Ginebra. Desde 1994 tiene el rango vitalicio de embajador eminente de México. Bienvenido y adelante, por favor, Andrés. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por haber decidido organizar este Quo Vadis México. Yo quisiera agregar algunos conceptos a lo que han dicho Luis Rubio y Carlos Bravo respecto a lo que, en mi opinión, está pasando en México en materia de lo que yo llamaría la amenaza a la democracia. Nuestra democracia es joven y por ende es vulnerable. No hay que olvidar que hasta hace poco, algunas décadas, cuando mucho, México no era considerado ni por los mexicanos, ni por los analistas, ni por los extranjeros como una verdadera democracia. El PRI había estado en el poder durante más de 70 años y la verdad es que no teníamos las bases democráticas institucionales que podrían llevar a que nos calificaran como país democrático. Y lo que este gobierno está buscando, como dijo Luis, es un retroceso a un sistema antidemocrático que privó en México hasta hace apenas unas cuantas décadas. Por ende, lo que yo considero es que estamos viviendo en una perversión de la democracia. No una amenaza directa todavía ni la destrucción, pero sí una perversión de lo que ha sido la joven democracia que México se ha construido a lo largo de las últimas décadas. Si uno ve las llamadas consultas al pueblo para que el pueblo sabio decida, frase de López Obrador, es, junto con una relativa ausencia de Estado de Derecho, la mayor perversión de la democracia que podría encontrarse. En el caso de su decisión de mandar al Congreso de la Unión una solicitud para que se haga una consulta nacional sobre el enjuiciamiento de los gobernantes anteriores, curiosamente solo a partir de Carlos Salinas de Gortari, no incluye a otro expresidente vivo, que es Luis Echeverría, claramente porque Luis Echeverría y Andrés Manuel López Obrador se parecen muchísimo en cuanto a la forma en que manejaron y gobernaron el país. Ahora, en México yo creo que cualquier abogado y ciertamente los analistas han llegado a la conclusión rápidamente de que esta propuesta del presidente López Obrador al Congreso de la Unión para enjuiciar a sus predecesores es una aberración total del Estado de Derecho. La justicia en una democracia no se consulta, se aplica. Si hay algo que existe que compruebe que alguno o todos sus predecesores incurrieron en conductas delictuosas o hicieron
negocios o hicieron algo indebido e ilegal, entonces eso no depende de la voluntad ni del presidente ni del pueblo, por más sabio que sea. Depende de la aplicación de la justicia por uno de los tres poderes que constituyen el gobierno de México. El desmantelamiento y debilitamiento de las instituciones del país es otra de las amenazas a la democracia actualmente en México. Ya lo han dicho tanto Carlos como Luis, lo que nos costó construir para equilibrar las fuerzas del poder y actuar como contrapeso, débil quizás, pero contrapeso a un ejecutivo todopoderoso, se deslegitima, se ataca, se intimida diariamente desde el púlpito de la llamada mañanera del presidente de México, que a veces dura hasta 2 horas o más, con tal de imponer nuevamente la voluntad única del tlatoani que habita Palacio Nacional. Los linchamientos venenosos y las calumnias públicas ventiladas a diario desde el púlpito presidencial contra los medios, contra ciudadanos que se consideran o que son considerados por él adversarios del gobierno, intelectuales disque orgánicos, empresas privadas, gobernadores de los estados que no militan en su movimiento y otros actores de la vida nacional son claros ejemplos de un comportamiento antidemocrático y diría yo hasta vengativo. La importante tarea que tenemos nosotros los mexicanos es ver la manera de lograr lo que decía como una alternativa de lo que viene hacia el futuro Luis Rubio, es decir, lograr que cambie López Obrador y que busque insertarse en esa democracia que tanto costó construir desde los años 70, 80. No es fácil. Te queda un minuto, Andrés. López Obrador es un ideólogo, es una persona que cree que tiene toda la verdad, no escucha. Si uno ve, por ejemplo, el discurso que dio ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, discurso virtual, se dedicó a hacer lo que hace todas las mañanas, lecciones de historia, informes sobre cómo ha actuado durante 2 años en lo interno. No dijo una sola palabra sobre un tema internacional, con excepción del COVID, y era solo para decir que había actuado bien y que la pandemia se está conquistando. Entonces, la tarea para nosotros los mexicanos es ver el año que entra, cuando hay elecciones de medio término, que el presidente entienda, ya sea por el voto que le quite mayorías calificadas en el Congreso, en la Cámara Baja, o mediante elección de gobernadores y autoridades en estados y en municipios, que todavía la democracia en México es más fuerte de lo que es Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés Rosenthal. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Marcel Granier, abogado, empresario de origen venezolano, es residenciado en México, es presidente de del grupo de empresas 1BC, que incluye Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio. El doctor Granier ha sido uno de las personas que mejores programas de opinión tuvo en Venezuela, con unos ratings altísimos, y hoy en día ha logrado hacer crecer su grupo de empresas vía el Internet. Bienvenido, doctor Granier. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias al Instituto por esta oportunidad. Me han pedido establecer semejanzas y diferencias entre la situación mexicana y la venezolana, y encuentro este problema especialmente difícil en razón de varias cosas que están sucediendo simultáneamente.
Vivimos la primera guerra global no terrestre en la historia de la humanidad, fundamentalmente representado por los Estados Unidos y China. En el caso de los países que nos ocupan, hasta el momento México está mucho más cercano de los Estados Unidos y Venezuela mucho más cercano de China, pero no sabemos qué nos depara el porvenir. En segundo lugar, vivimos una pandemia sobre la cual todavía no estamos claros ni con respecto a su origen, sus causas y su posible curación. Encontramos diversidad de opinión y diversidad de formas de enfrentar este problema. No sabemos a dónde nos va a llevar la pandemia, así como no sabemos a dónde nos llevará la guerra global. También ignoramos las consecuencias no deseadas que pueden tener estos dos fenómenos y qué va a producir el enfrentamiento entre los Estados Unidos y Rusia y el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Todavía ignoramos cuál es la relación de fondo entre el presidente López Obrador y Maduro. ¿Es un financiamiento ilegal? ¿Se trata de afinidades ideológicas o de solidaridades automáticas con el Foro de San Pablo y el Foro de Puebla? ¿O se trata de una sociedad criminal con narcos y buleburgueses? No sabemos. En cuarto lugar, estamos presenciando una invasión en cámara lenta de Cuba. El caso de los médicos es un magnífico ejemplo y de Venezuela se puede aprender mucho en este sentido. Y estamos viendo cómo esa neolengua cubana se va imponiendo entre los adversarios de la libertad en México. Estamos viendo, al igual que en Venezuela, una profundización de la crisis de los partidos políticos y del empresariado nacional. Y por último, observamos una política exterior mexicana muy confusa. Por un lado nos hablan de la doctrina Estrada, pero por otro lado vemos cómo condenan a los muertos, pero alaban a los vivos. Es decir, cómo condenan las dictaduras de Franco, Videla y Pinochet, pero alaban a las de Castro, Ortega, Chávez y Maduro. ¿Cuáles son las coincidencias que yo veo entre lo que está ocurriendo en México y lo que ocurrió en Venezuela? En primer lugar, el presidente López Obrador es un típico político latinoamericano que promueve el caudillismo, el presidencialismo, la concentración de poderes, es autoritario, es arbitrario, desprecia la separación de poderes y es muy demagogo. En segundo lugar, vemos el gran triunfo, al igual que en Venezuela, de las doctrinas de Carl Schmitt, el filósofo preferido de los nazis, que promueven el sectarismo y el odio, la creación de esa dualidad amigo-enemigo, la solidaridad con lo suyo y la tolerancia, y la oposición a ultranza con el enemigo. El viejo dicho de que al amigo lo que pida, al enemigo todo el peso de la ley. En tercer lugar, vemos proyectos faraónicos tipo el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, dispuestos por el presidente en forma muy demagógica, muy irresponsable y sin rendición de cuentas de ningún tipo. La rendición de cuentas, al igual que en Venezuela, va desapareciendo del escenario de lo político y vivimos un teatro permanente del escándalo, del escarnio, del ataque. Y por último, con preocupación vemos que hay una caja chica presidencial para que el presidente pueda encarrilar todos sus proyectos. Una última coincidencia, sana esta, es que todavía no se observan en México presiones secesionistas. Hemos visto las diferencias colosales que existen entre el norte y el sur, como las hay en Venezuela también, pero no hay presiones secesionistas todavía. Ahora, es justo también señalar las diferencias entre el presidente López Obrador y Hugo Chávez o Nicolás Maduro. México, en primer lugar, le hace honor a su nombre, Estados Unidos Mexicanos. Es una federación imperfecta como todas las federaciones, pero es una federación. Y México es México. En México se siente su historia, su cultura, sus instituciones, su arquitectura, su gente, su carácter. Venezuela, llamada República Bolivariana Venezolana, no es república. Hoy en día creo que ni republiqueta es. No es bolivariana en ningún sentido y no es venezolana. El presidente López Obrador no es un golpista.
no es un asesino, no es un torturador, no es un violador. El presidente López Obrador no es un militar, aunque le está haciendo concesiones peligrosas al militarismo, con miras a ganarse su apoyo, que es una de las nuevas tácticas del Foro de San Pablo, no seguir antagonizando a los militares para no caer en fenómenos como los de Videla o Pinochet, sino más bien halagarlos y sumarlos a su causa. México, a diferencia de Venezuela, no es una satrapía al servicio de otro país. Y el presidente López Obrador no es un sátrapa instalado por Cuba. No es un capo mafioso, no es un protector ni un traficante de drogas, como han sido señalados con pruebas tanto Chávez como Maduro. No es un enemigo declarado de los Estados Unidos. Todavía en México vemos que funciona el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral. Hay todavía independencia de los poderes. Hay presiones contra ellos, pero todavía hay independencia, todavía tienen la oportunidad de manifestarse. Y todavía México tiene unas fuerzas armadas sometidas al poder civil. Y eso es uno de los peligros grandes que yo veo en entregarle tantas áreas a los militares. Y por último, y tal vez lo más importante, le queda un minuto, doctor Granier. ¿Cómo no? En México uno observa una comunidad de periodistas y de intelectuales que continuamente han venido alertando sobre los peligros y han encontrado eco en los medios de comunicación social. En Venezuela eso no es posible. Un periodista o un intelectual para expresarse en Venezuela tiene que ir a medios clandestinos o a medios internacionales. Dentro de Venezuela no tiene forma de hacer conocer su opinión. Y todavía aquí queda una fuerza empresarial nacional muy callada, peligrosamente callada, pero que todavía existe y que es muy importante. Hay una clase media pujante que todavía existe, cada día más débil, y creo que la pandemia la va a golpear de una manera muy significativa, pero esa clase media está ahí y estará dispuesta a defender sus derechos y sus conquistas hasta la fecha. Y en el caso de los partidos políticos, veo con muchísima preocupación que, al igual que en Venezuela, como lo señaló Carlos hace un momento, los partidos han venido perdiendo fuerza, perdiendo prestigio, perdiendo arraigo y perdiendo liderazgo, pero todavía están ahí. Y en la medida en que se les estimule y se les apoye a que busquen su empatía, su relación, su conexión con el pueblo y encuentren un liderazgo unido, podrán defender la ideología democrática que dicen defender. Muchísimas gracias, doctor Granier. Ahora vamos a darle la palabra a Ricardo Trotti. Para el Inter-American Institute for Democracy es motivo de honra y de alegría contar con la presencia en este foro de Ricardo Trotti, viejo luchador de los derechos humanos de las Américas y director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa desde el 2015. Antes de ocupar ese cargo fue director de Libertad de Prensa en esa misma sociedad. Bienvenido, Ricardo, y por favor, adelante. Gracias, Beatriz, y encantado de estar en un foro entre mexicanos, aunque uno es observador externo, pero dentro de mi trabajo he dedicado a veces hasta por año un 60 a un 70% de viajes hacia México y por temas justamente de libertad de prensa de México. Yo diría que fui uno de los primeros periodistas en su momento que casi me muero de contento sabiendo de las mañaneras y que iba a haber un presidente que iba a hablar todos los días en conferencias de prensa, especialmente porque estábamos saliendo o estábamos dentro de un sistema latinoamericano donde las conferencias de prensa, incluso aquí en Estados Unidos, eran cosas bastante raras. Así que esa primera celebración creo que se nos fue desdibujando de la cara cuando empezamos a ver a un presidente que, en vez de rendir cuentas, como bien decían todos ustedes, y de haber hecho de estas conferencias de prensa, de las preguntas, parte de la transparencia en su respuesta, hemos visto a un presidente que se comporta como populista, el que usa adjetivos calificativos o descalificativos en vez
de sustantivos. Y creo que esa es la gran diferencia que tienen estas conferencias de prensa con otras. Y bueno, pero también la tenemos con Trump, las tenemos con Bolsonaro, antes, o todavía las tenemos, aunque ya nunca más tuvimos con Maduro, como decía Marcel, pero lo hacía también Morales, lo hacían las Kirchner, lo hacía Correa, Ortega en su momento cuando hacía conferencias de prensa. Pero siempre lo que han hecho era estigmatizar al adversario, y el adversario y el opositor eran adjetivos, no eran sustantivos. Creo que por suerte todavía ahora en México no estamos viviendo que ese contagio y esta apología de la violencia que hace AMLO, el presidente de México, está contagiando a funcionarios menores o simpatizantes, aunque sí hay un peligro porque también el presidente tiene seguidores bastante radicales. Así que de pasar de la estigmatización a la violencia directa contra periodistas, yo creo que puede ser una cuestión meramente de tiempo. Así que estamos con un problema de una bomba de tiempo en México. Creo que en todos lados la estigmatización siempre ha demostrado que es muy peligrosa, y muy especialmente puede ser peligrosa en situaciones o en países donde las instituciones son fuertes pero no tan fuertes todavía, o donde la libertad de prensa o la libertad de expresión no es tan arraigada culturalmente como pudiera ser, por ejemplo, en Estados Unidos, donde Trump puede hablar mucho, puede estigmatizar, puede insultar, adjetivar, pero igualmente hay una primera enmienda que nos defiende a través de una Corte Suprema muy independiente. Yo creo que no soy optimista, no creo que vaya a aprender el presidente López Obrador, sobre todo porque hay unas elecciones a puerta de la esquina en las próximas 6 meses u 8 meses, y creo que siempre va a seguir considerando a los adversarios, ya sea Reforma, El Universal, Riva Palacio, Pablo Iriart, Enrique Krause y muchos de ustedes que están también presentes aquí. Creo que sí, lo peligroso que hemos visto es el tema de nexos, que si bien fue tal vez una cuestión aislada, esperamos que no sea la contaminación de una política agresiva de parte del Estado contra los medios independientes. Algo que ya se ve o se viene viendo bastante contra Reforma, El Universal, el problema de la utilización de la censura indirecta a través de la publicidad oficial. Yo creo que de todas maneras, por ejemplo, el presidente López Obrador, si bien puede reaccionar en contra de los medios que han recibido publicidad oficial en otros gobiernos anteriores, tampoco dice mucho de todo lo que reciben los medios amigos, como por ejemplo La Jornada, que recibe comparativamente mucho más que El Universal y Reforma juntos, o también algunos medios de Tabasco, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que sí, en lo positivo el presidente López Obrador ha dado más preponderancia al periodismo de los estados, aunque también vemos que tienen bastante seguidores. Yo creo que hay que, así como lo de Nexos, hay que seguir de cerca lo que hizo el Consejo Jurídico de la Presidencia, que anunció una nueva legislación que dicen tratará de equilibrar la libertad de opinión y el derecho a la dignidad pública de las personas, algo que obviamente está detrás del presidente López Obrador. Pero bueno, yo diría que esto que ha desnudado la Carta de los 600 intelectuales, que vienen recriminando todo el periodismo mexicano, la tensión entre la capital y el presidente existe, pero creo que el problema de libertad de prensa de México es mucho más profundo. Está más insertado en el interior, es un país, el país más peligroso de las Américas. En los últimos 20 años, 179 periodistas han sido asesinados y es el país con mayor cantidad de periodistas desaparecidos y sin saber su paradero. Son 29 hasta el momento. Sí hubo algún tipo de medidas especiales, como por ejemplo la FEADRE, la Fiscalía Especial para la Atención de estos casos, y también el sistema o mecanismo de protección para los periodistas, que si bien son dos mecanismos importantes, todavía le falta mucha colaboración y coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de los estados. Hay poco presupuesto, poca eficiencia en las investigaciones, pero sobre todo poca transparencia y también poca penalización
a funcionarios públicos que agreden y matan periodistas, como ocurre en algunos lados de México. Pero bueno, yo para terminar diría que siempre de un gran problema hay una gran oportunidad. Y creo que ahora de nuevo se aparece una nueva oportunidad, más allá de la estigmatización, los insultos contra los periodistas, y creo que justamente México es una de las pocas potencias en América, por lo menos, pero en el mundo, que no tiene un sentido de unidad y solidaridad en el gremio periodístico. Justamente México es el país donde falta una gremiación de periodistas o medios de comunicación que puedan defender corporativamente, no a los medios ni a los periodistas, pero la libertad de prensa y la libertad de expresión de los ciudadanos. Y creo que esa es la gran oportunidad que nace de este debate que se ha transformado en un debate al menos nacional con el tema de la carta pasada. Y creo que puede despertar cierta unidad en muchas de las divisiones que hemos visto entre los medios y los periodistas en el pasado. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias a Ricardo Trotti, le agradecemos su presencia y su estupenda presentación. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que es nuestro director ejecutivo desde el año 2005. Es doctor en ciencias jurídicas, 5 veces ministro en Bolivia y autor de 20 obras de análisis político, incluyendo las bases para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, el socialismo del siglo XXI y el castrochavismo como amenaza a la democracia y la libertad en América Latina. Bienvenido, Carlos. Gracias. Un afectuoso saludo a todos los panelistas que han brindado un marco de referencia y un contenido extraordinario a dónde va México. Yo quiero tocar, en base a todo lo que ustedes han explicado, la posición de México en el marco, en relación a lo que es esta confrontación que caracteriza el siglo XXI en las Américas. Hay dos Américas, lamentablemente, una democrática y una dictatorial. Cuando el año 1999 había una sola dictadura agonizante, la de Cuba, llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y rescató esa dictadura, la salvó, e integró un proceso que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, después Socialismo del siglo XXI y que hoy se denomina castrochavismo, que fue la regeneración del castrismo con el dinero venezolano y con bandera bolivariana. Ese proyecto, que empezó siendo populista y político, se ha tornado en los últimos años en criminal. Ha mostrado evidentemente su carácter criminal porque los países que han controlado a través de este sistema se han convertido en narcoestados, son la base del terrorismo regional, son los que amenazan la estabilidad política del resto de los países, y estamos hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, la Bolivia controlada por Evo Morales, el Ecuador con Correa, la Argentina de los Kirchner. En ese escenario, ¿dónde está México? En ese escenario, México juega del lado de los países de la democracia durante los 20 años de este siglo, pero empiezan a aparecer signos de interrogación y preguntas con la llegada de López Obrador a la presidencia de México. Y la pregunta hoy día ¿es México parte del socialismo del siglo XXI? ¿Es México con López Obrador parte de este sistema castrochavista que ha salido de la política y que opera en el marco de la delincuencia organizada transnacional, que ha dado mérito para que el dictador de Venezuela esté requerido por la justicia internacional con premio de $15 millones por su captura, o que ha dado lugar a que la dictadura de Cuba esté señalada por el tráfico de personas, por el narcotráfico y por toda esa cadena de delitos que abarca este grupo, que además maneja como elemento operativo político el Foro de Sao Paulo y su recreación o regeneración, el Foro o el Grupo de Puebla, que está íntimamente vinculado al presidente López Obrador? La otra pregunta es, ¿está López Obrador llevando adelante una política para arrastrar a México a una situación de esa naturaleza?
Para responder esto, veamos lo que ha sido la metodología utilizada por el socialismo del siglo XXI para atrapar y para derrotar y para liquidar las democracias en Venezuela, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Nicaragua de Ortega. Una metodología muy parecida a la que está siendo aplicada en este momento por López Obrador. Primero destrozan el sistema democrático, con ataques a los líderes y con la descalificación de los líderes políticos. Ahí está la intención de enjuiciar y de liquidar a todos los expresidentes de México. Atacan el sistema de partidos políticos para debilitarlo al máximo. Debilitan la institucionalidad democrática. Buscan terminar el Estado de Derecho poniendo al líder, al caudillo, en este caso a López Obrador, siempre por encima de la ley y buscando para ponerse por encima de la ley el respaldo popular, consultas populares, referéndums, votaciones, algún tipo de manipulación que le dé una legitimidad que destroce el respeto al Estado de Derecho. Buscan debilitar la división e independencia de poderes con presión pública, publicitaria, para controlar poderes o influir en el ánimo, sobre todo del Poder Judicial. Debilitan la prensa, persiguen la prensa y buscan el control de prensa. Hacen como un punto importante la persecución política aplicando la retroactividad de la ley, que es lo que están tratando de aplicar ahora en México para enjuiciar a expresidentes. Se ha aplicado esa retroactividad de la ley en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en la propia Argentina, para romper todo principio legal y volver hacia atrás y perseguir a título de procesos judiciales, entre comillas, legítimos, a los adversarios, a los enemigos y a las amenazas políticas, judicializando la persecución política y avanzando en la destrucción del sistema político y de la institucionalidad. En esa metodología que parecía repetirse hoy día en México, hay datos preocupantes de política exterior mexicana. Datos preocupantes como, por ejemplo, el respaldo a los países del castrochavismo, la estrecha relación con la Argentina de Fernández Kirchner, el haber acogido al exdictador Evo Morales y protegido en México no solamente a Evo Morales, sino a grupo de gente importante de ese régimen que está siendo demandada por la justicia boliviana y la justicia internacional. Apoyo a los diferentes gobiernos de este grupo castrochavista o del socialismo del siglo XXI en la relación con Cuba, con Nicaragua. El soporte al Grupo de Puebla, que está prácticamente patrocinado por López Obrador y que es el elemento o el brazo elegante de la manipulación política del castrochavismo en las Américas, de un castrochavismo desestabilizador y absolutamente antidemocrático, y al propio tiempo de que hace todo eso, la gran relación con los Estados Unidos. Yo concluyo este rapidísimo resumen diciendo de que México es una democracia, pero es una democracia amenazada. Es una democracia penetrada por un grupo populista íntimamente vinculado y seguramente financiado en sus campañas por estos grupos del castrochavismo, por los países que controlados por el castrochavismo, que ahora tratan de hacer de México, y lo han hecho en política exterior, un respaldo eficiente para encubrir sus crímenes y seguir tratando de presentar como política la delincuencia organizada de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y la dictadura que todavía subsiste como sistema en Bolivia. Tienen ustedes un presidente populista íntimamente vinculado al castrochavismo o al socialismo del siglo XXI, y frente a eso yo termino expresando algunas recomendaciones que creo que hay que aplicar en México. Hay que defender la democracia a toda costa, y la manera de defender la democracia ante una amenaza que se conoce y que se ha repetido en varios países, se hizo en Bolivia, se hizo en el Ecuador, se hizo en Venezuela, se hizo en Nicaragua, se practicó en la Argentina, en el Paraguay, en el propio Brasil, se trató de instrumentar en el Perú, en Colombia. Hay que mantener la libertad de prensa. Hay que denunciar los abusos y los excesos, hay que sostener el Estado de Derecho a toda costa, hay que hacer funcionar la división e independencia de poderes y hay que defender las instituciones de la democracia, porque ese es el único camino con el cual se puede frenar un avance populista. Y yo creo que el mayor seguro de México es que tiene un presidente por 6 años y que bajo ese gran resultado de la Revolución Mexicana, el voto efectivo y no reelección,
hay que tratar de mantener en el marco del Estado de Derecho y de la democracia al presidente populista mexicano hasta que venga un nuevo momento con la siguiente elección. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Sánchez Berzaín su presentación y tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar desde la red. Vamos a hacerlas brevemente, por favor, si no, me las pueden responder en un minuto. Aquí hay una para Carlos Bravo. La pregunta es, ¿cómo se logrará construir una alianza política capaz de establecer límites a Morena y a AMLO? ¿Contesto ya de inmediato? Mire, creo que ese es un proyecto de largo plazo. Honestamente, el estado en el que están las oposiciones políticas en México no augura la posibilidad de esa alianza, digamos, en un tiempo relativamente corto. La verdad es que en este momento, al menos para mí, el principal contrapeso que se va a poder ejercer contra el gobierno de López Obrador está fuera de México. Y es fundamentalmente, bueno, lo que vaya a pasar con la elección presidencial estadounidense. López Obrador ha podido hacer muchas cosas, digamos, que tienen estos tintes de pronto autoritarios, porque en Estados Unidos hay un presidente muy anormal, que en otras circunstancias probablemente hubiera presionado mucho más al gobierno mexicano para proteger en cierto sentido las cosas que López Obrador está desmantelando. Entonces yo creo que un triunfo de Joe Biden podría de alguna manera representar en principio ese primer dique al poder presidencial que está haciendo falta. Entonces, bueno, realmente yo tengo la mirada puesta más bien ahí, en este momento por lo menos, que en la oposición partidista que hay en México. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta para Ricardo Trotti. Es sabido que el presidente López Obrador la ha emprendido contra los intelectuales mexicanos. ¿Qué ha hecho la CIP para proteger a eminencias intelectuales como Enrique Krause, como Aguilar Camín y como Jorge Castañeda? Bueno, nos hemos pronunciado continuamente con los abusos de libertad de prensa y libertad de expresión. Como cualquier otra organización dedicada a temas de libertad de prensa y organización no gubernamental, no tenemos poder de policía, simplemente tenemos el poder de la palabra y de la disuasión y de la presión y la influencia. Y nos hemos pronunciado reiteradas veces en muchos casos. Gracias. Gracias. Para Andrés Rosenthal, ¿cree usted que México se unirá a otras naciones de América Latina agrupadas en el Grupo de Lima para poner fin a los abusos del régimen en Venezuela? Una respuesta rápida y corta es no. El Grupo de Lima fue en gran medida impulsado por el gobierno de México bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Llegando inmediatamente López Obrador al poder, lo primero que hizo fue instruir a su canciller, Marcelo Ebrard, a salirse del Grupo de Lima y no participar en ninguna de las decisiones que el Grupo de Lima tomó al principio del gobierno de López Obrador. No tenemos un presidente que realmente busque participar en los grandes temas internacionales. Es un presidente que está enteramente volcado a temas internos, domésticos, y que repite hasta la saciedad que la mejor política exterior es la política interior, y por ende daría yo esa respuesta absolutamente negativa. Muchas gracias, Andrés. Aquí tenemos para Luis Rubio y para Carlos Sánchez Berzaín. Voy a pedirle a Luis Rubio que rápidamente nos diga si la estrategia de reconversión, la pregunta es, ¿la estrategia de reconversión industrial de Estados Unidos si no provocará un boom económico para esta administración? En caso de que esto suceda, ¿no se fortalecería la tendencia de AMLO?
Bueno, desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, las exportaciones son el principal motor de crecimiento de la economía mexicana y estas van a Estados Unidos. Y por lo tanto, si hubiera una mayor demanda de productos mexicanos, por supuesto que esto tendría un beneficio para la economía mexicana y reduciría las tensiones entre el observador con el resto con sus oposiciones definidas estas como sean. El problema es que no está promoviendo el presidente la atracción de esas inversiones. Entonces llegarán a México una proporción muy pequeña de las inversiones que salgan de China o nuevas que hubieran ido a China. No van a ir tantas como hubiera sido deseable o posible en otras circunstancias. Muchas gracias. Para Carlos Sánchez Berzaín, dice, la pregunta es ¿cómo se explica la presencia de acuerdos entre México de López Obrador y Estados Unidos de Donald Trump? Lo acaba de decir, es la relación económica, pero yo creo que además de eso, la importancia del socio estratégico de Estados Unidos con relación a México tiene una incidencia democrática. El tratado que se acaba de renovar, el tratado trilateral de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene cláusulas muy importantes relativas al respeto de los derechos humanos, al respeto de los principios y valores de la libertad y la democracia. Y yo creo que efectivamente parte de la defensa de la democracia mexicana está en el exterior y está en Estados Unidos, pero ha sido ratificada por la gestión actual, a la que mucha gente tiene la tendencia de satanizar con el contenido de ese tratado, en el que precisamente se puede encontrar un pie para fortalecer y defender la democracia mexicana con el apoyo del socio estratégico de Estados Unidos. Muchas gracias. Para el doctor Granier, la pregunta es, ¿cree usted que Cuba, que ha sido un elemento en la destrucción de Venezuela, observará la misma conducta en México o mantendrá su posición frente a México de no intervención en los asuntos domésticos de México? Hay una disparidad de tamaño, de prestigio, de fuerza entre Cuba y México, entre el presidente de Cuba, como sea que se llame el que está ahorita, y el presidente López Obrador, demasiado grande para que eso pueda ocurrir. O sea, la definición de México por un camino que no sea el democrático podrá estar influenciada por Cuba, podrá estar ayudada por Cuba y los agentes que tenga en México, pero nunca será determinada por Cuba. El caso venezolano es muy atípico. El enamoramiento de Chávez con Fidel Castro. No sé si tú recuerdas aquella despedida cuando se iba Fidel Castro de Venezuela y Chávez, un hombre hecho y derecho, teniente coronel de las Fuerzas Armadas venezolanas, le tiraba besitos a Fidel Castro como una enamorada al novio que se va de viaje. Eso no ocurrirá nunca en México. Por eso digo, México es México. Ya Venezuela dejó de ser república, nunca ha sido bolivariana y dejó de ser Venezuela. Muchísimas gracias, doctor Granier. Bueno, ahora le agradecemos a todos los que nos han seguido en este foro sus preguntas y ahora vamos a dar el cierre a nuestro presidente Tomás Regalado, quien hará unas reflexiones de cierre. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz, y a ustedes muchísimas gracias porque nos han permitido ver una radiografía de México que es alarmante y que realmente no conocemos porque México ha estado fuera del radar del escrutinio periodístico en los Estados Unidos desde que López Obrador pues accedió a las presiones de Trump para cerrar la espita de la inmigración. Desde luego, una administración de Biden no será igual, no será estricta con la inmigración por las fuerzas progresistas que se le han unido para apoyarle en esta elección presidencial.
y por lo tanto vamos a ver, en caso de una administración de Biden, una resurgencia realmente incontenible de aquellas caravanas que trataban de entrar en los Estados Unidos simplemente porque son personas cuyos países no son viables y necesitan un nuevo estilo de vida y lo buscan aquí en los Estados Unidos. Pero yo creo que lo más preocupante es la cifra que Ricardo nos ofreció de 179 periodistas. 179 periodistas asesinados. Y eso, la demonización de la prensa, así como las instituciones, no fue inventado por López Obrador. Tampoco fue inventado por Fidel Castro en 1959, cuando en 6 meses se cerraron todos los medios simplemente porque respondían al imperialismo yanqui y ya dejaron de poder decir lo que debían decir. Por eso nosotros aquí en el instituto estamos comprometidos con la democracia, con la libertad de expresión, con los derechos humanos. Este tratado que se ha firmado con México y Canadá tiene una serie de cláusulas que son importantes desde el punto de vista de los derechos humanos y esperamos que en el futuro, cuando esto se cuestione de violaciones de derechos humanos en México, pues se alcen las voces. Por el momento, Estados Unidos está inmerso en una vorágine de todo lo que está pasando y México está bajo el radar, pero un cambio de administración lo pondría de nuevo. A ustedes muchas gracias y muchas gracias a Beatriz, muchas gracias a nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzain.